Me llamo Andrés Salvatierra, tengo 38 años y durante más de una década fui el director financiero de una empresa tecnológica que ayudé a levantar desde un pequeño despacho alquilado. No era solo mi empleo, era el proyecto que justificaba mis ausencias en casa, mis fines de semana frente a hojas de cálculo y las vacaciones canceladas con la promesa de que el próximo año creía en el crecimiento sólido, en la palabra dada y en la lealtad silenciosa. Martín y yo construimos confianza a base de resultados. Capítulo sexto. Pares de resultados. Él era carismático. Yo metódico. Muchas veces lo protegí de decisiones precipitadas. Cuando los números no acompañaban su entusiasmo, era yo quien encontraba el equilibrio. Por eso, cuando empezó a hablar de su nueva estrategia, intenté escuchar antes de juzgar. La estrategia consistía en presentar proyecciones optimistas como si fueran compromisos casi asegurados. Es solo una cuestión de narrativa financiera, me dijo una tarde apoyado en el respaldo de su silla. Yo respondí con calma que la narrativa no puede alterar la realidad contable. Le recordé las implicaciones fiscales, los riesgos ante auditorías externas. No levanté la voz, nunca lo hice. Al principio sonrió con condescendencia. Después empezó a impacientarse. Necesitamos mentalidad de crecimiento, Andrés, no mentalidad de miedo. Esa frase se repitió varias veces en reuniones donde antes valoraba mi criterio. Noté cómo algunos directivos evitaban mirarme cuando yo pedía aclaraciones técnicas. El ambiente se volvió más denso, más calculado. La humillación llegó un viernes. En plena reunión ejecutiva, Martín habló de resistencia interna al cambio. Dijo que había personas que confundían prudencia con obstáculo. Sus ojos se clavaron en mí. Nadie dijo nada. Sentí el peso del silencio colectivo. En ese instante comprendí que ya no era el guardián de la estabilidad financiera, sino el problema a resolver. Esa noche me quedé solo en la oficina revisando balances. Analicé transferencias entre cuentas, ajustes apresurados al cierre del trimestre, contratos proyectados como ingresos firmes. Los números no mentían. Lo que estaba ocurriendo no era simple optimismo. Era una distorsión peligrosa. El lunes, cuando me entregó la carta de despido por falta de compromiso estratégico, escuché cada palabra sin interrumpir. No supliqué. No discutí. Solo observé cómo alguien a quien consideré aliado convertía mi prudencia en deslealtad. Salí con mi caja atravesando el pasillo, donde antes me saludaban con respeto. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron llamadas. Esa fue la herida más profunda, no perder el cargo, sino perder el reconocimiento a años de integridad. Mientras bajaba en el ascensor, entendí mi objetivo con claridad fría: proteger mi nombre, porque un profesional puede reconstruir su carrera, pero no puede recuperar una reputación manchada. Y algo dentro de mí me decía que aquello no terminaría con una simple carta de despido. Apenas estaba comenzando. Perder mi trabajo ya era un golpe duro, pero perder mi reputación habría sido irreparable. Y eso, lo entendí pocos días después, era exactamente lo que estaba en juego. 3 días tras mi despido recibí un mensaje de Martín, breve, cordial. Me pedía reunirnos para cerrar todo de forma amistosa. Acepté, no por confianza, sino por necesidad de claridad. Nos vimos en una sala pequeña, sin la formalidad de antes. Sobre la mesa dejó un documento de varias páginas. «Es un acuerdo de confidencialidad reforzado», dijo con tono neutro. «Incluye una compensación adicional. Creo que es lo mejor para todos». Leí cada línea con calma. No era solo confidencialidad. El texto establecía que yo reconocía participación en decisiones financieras recientes y asumía corresponsabilidad técnica sobre reportes presentados a inversionistas. En otras palabras, me pedían que validara retroactivamente movimientos que yo había cuestionado. Levanté la vista. Martín no parecía incómodo, parecía seguro. «Es un trámite», añadió. «Tú firmaste muchos informes como director financiero. Es coherente que formalicemos eso». Ahí sentí la primera punzada clara de traición consciente. No era improvisación. Era estrategia. Me habían apartado para reescribir la historia sin resistencia. Respondí con serenidad. Le dije que necesitaba tiempo para revisar el documento con asesoría externa. Su expresión cambió apenas un segundo. «No compliquemos esto, Andrés». «Andrés, la industria es pequeña.
Sería una lástima que salieran interpretaciones equivocadas. No era una amenaza abierta, pero el mensaje era claro. En los días siguientes intenté contactar a algunos excompañeros. Respuestas breves, excusas vagas. Uno de ellos, con quien compartí años de trabajo, me dijo en voz baja: se está diciendo que bloqueabas decisiones clave, que estabas desalineado. Comprendí entonces que la narrativa interna ya estaba activa. Yo era el obstáculo al crecimiento. La presión no venía solo del documento, venía del aislamiento. Esa noche revisé mis archivos personales. Por hábito profesional, siempre guardé copias de reportes preliminares y correos relevantes en respaldos cifrados. No por desconfianza, sino por orden. Abrí las carpetas y empecé a leer con distancia fría. Allí estaban mis advertencias por escrito. Fechas, análisis de riesgo, correos donde pedía ajustes antes de presentar cifras. Incluso mensajes donde expresaba explícitamente que ciertos movimientos podían generar problemas regulatorios. Me detuve, respiré despacio. No era un hombre impulsivo, nunca lo fui. Entendí que firmar ese documento sería admitir una versión que no correspondía a los hechos. No llamé a Martín. No respondí al mensaje recordatorio que me envió al día siguiente. En lugar de eso, pedí cita con un abogado especializado en derecho corporativo. Llevé una carpeta ordenada, cronológica, precisa, mientras externamente parecía un directivo despedido, buscando salida digna, internamente estaba organizando cada pieza. Mi objetivo no era vengarme, era impedir que mi silencio fuera utilizado en mi contra. Martín creyó que el miedo me haría firmar. No comprendía algo esencial. Cuando uno pierde el cargo pero conserva la conciencia limpia, el miedo se transforma en claridad. Y yo ya había empezado a ver con absoluta claridad. Martín creyó que me había neutralizado. Pensó que, sin oficina ni cargo, mi voz perdería peso. Lo que no entendió es que yo no necesitaba un despacho para sostener la verdad. Necesitaba orden, paciencia y el momento adecuado. Con mi abogado redactamos una notificación formal dirigida al Consejo y a los principales inversionistas. No acusamos, no dramatizamos. Solicitamos una auditoría independiente y dejamos constancia documentada de mis advertencias. Adjuntamos fechas, correos electrónicos y reportes donde expresaba reservas técnicas sobre la llamada nueva estrategia. Fue un movimiento quirúrgico, frío, legalmente impecable. Durante semanas no ocurrió nada visible. Ese silencio inquieta a muchos. A mí me confirmó que el mensaje había llegado al destino correcto. Un inversionista extranjero pidió explicaciones detalladas sobre las proyecciones presentadas el último trimestre. Otro exigió acceso a los respaldos financieros originales. La auditoría comenzó sin anuncios públicos. Yo fui contactado para aportar documentación adicional. Entregué todo lo solicitado. Sin discursos, sin rencor, solo hechos. Recuerdo la mirada del auditor cuando revisó un correo donde advertía que reclasificar ciertos gastos podía distorsionar la rentabilidad real. Levantó la vista y tomó nota en silencio. El informe final fue claro. Las proyecciones de ingresos futuros se habían presentado con un nivel de certeza que no correspondía a la realidad contractual. Algunos gastos operativos fueron reclasificados para mejorar márgenes trimestrales. No se habló de fraude directo, pero sí de prácticas que podían interpretarse como manipulación financiera y exposición a riesgos regulatorios. La narrativa cambió lentamente. Donde antes se decía que yo bloqueaba el crecimiento, ahora se reconocía que había pedido prudencia. Los mismos que guardaron silencio en aquella reunión comenzaron a enviar mensajes discretos. No buscaban disculparse, buscaban alinearse con la nueva realidad. Las consecuencias fueron contundentes. 2 inversionistas retiraron compromisos de capital. Se activaron cláusulas de penalización en acuerdos estratégicos firmados bajo proyecciones cuestionadas. Entre compensaciones exigidas y cancelaciones contractuales, la empresa enfrentó pérdidas que superaron los 2,3 millones de dólares. No fue mi denuncia lo que generó ese impacto. Fueron decisiones tomadas ignorando advertencias técnicas documentadas. Martín fue removido meses después. El comunicado oficial habló de reestructuración ejecutiva orientada a fortalecer la gobernanza. No hubo escándalos mediáticos. No hubo titulares agresivos. Solo un ajuste inevitable. Poco después, recibí una llamada del presidente del Consejo. Me propuso colaborar como consultor externo.
Durante la transición, acepté bajo condiciones claras, independencia total en mis informes y honorarios acordes a la responsabilidad. No regresé por revancha. Regresé para cerrar el ciclo con dignidad. Caminar nuevamente por esos pasillos fue distinto. Ya no buscaba aprobación. Buscaba orden. Mi nombre quedó limpio, respaldado por documentos y coherencia. Comprendí que cuestionar no es traicionar. Es proteger lo que uno ayuda a construir. Hoy, a mis 38 años, sé que la justicia rara vez es inmediata. Se construye con paciencia, precisión y carácter. Si alguna vez defendiste tu integridad en silencio, quiero leerte en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros que atraviesan algo similar. Y si valoras historias donde la calma estratégica vence a la arrogancia, suscríbete y acompáñame en la próxima historia.